acá a nuestro compañero, a Hugo Pardo, hablando de Internacional la semana pasada, y hay que admitirle algo. Porque después, cuando fue el corte, sí, y me hago cargo, yo le dije, negro, acabaste de tirar una que no sé si fue media jugada, porque dijo, sí, dice, este conflicto y esta guerra y Putin avanza, dijo, en unos días. Y pasó en unos días, la verdad que... No lo dijo nadie, lo dijo él solo. Lo dijo él solo. como siempre una primicia de este programa. No, y por eso estamos preparando y estamos dejando macerar un poco el tema, porque como les digo, ni siquiera los periodistas saben bien cómo atajarlo, cómo esto va decantando. Así que la semana que viene seguramente va a estar mucho más plantado el tema, mucho más claro, como para poder analizarlo más profundamente en lo que respecta al conflicto internacional, Rusia, China y demás. Pero esto claramente empieza a tener repercusiones. O sea, sí, un conflicto de esta magnitud empieza a tener repercusiones. Esas repercusiones se empiezan a ver en todo el mundo y se empiezan a manifestar en un montón de ámbitos distintos, sí, como es el económico, como es el político, que creo que es lo que hoy los compañeros van a traer para desarrollar y lo que estuvimos viendo charlando en la semana. Y está bueno porque la verdad que en el posicionamiento internacional creo que arrancamos con muchas dificultades para entender para dónde vamos. Y en el medio nos estamos comiendo algo que nadie tenía en carpeta, un avance de Putin muy fuerte, muy directo, y empezó el conflicto con un movimiento muy fuerte de parte de Rusia, y empieza a haber represalias, empieza a haber contestaciones de parte de lo que es el bloque de poder occidental, que empieza a marcar con diferentes medidas como la devolución. Una devolución que viene media tibia para mi gusto, pero bueno, eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Pero todo eso obliga a los países a posicionarse de un lado o del otro de forma neutral, y también es la repercusión de todo eso, como decíamos antes, se manifiesta en lo económico, se manifiesta en lo político. Acá es, creo que donde Nico preparó la editorial, la columna, de cómo viene impactando todo esto en lo económico y cómo se empieza a manifestar, porque esto va a tener cola, a verse en la realidad, ¿no? Y cómo lo va a impactar después a todos nosotros que estamos tan lejos de todo eso, pero que en el fondo al mediano plazo te empieza a impactar. No sé, Nico, vos cómo lo armaste, pero creo que es interesante ver cómo viene repercutiendo todo esto en lo económico. Sí, digamos que en toda guerra, en todo conflicto bélico, hay repercusiones económicas, porque hay movilización de las tropas, porque la economía y la producción de los países en conflicto se ve afectada. Y bueno, tenemos dos países que producen y exportan mucha materia prima. Por ejemplo, Rusia es el segundo mayor productor y exportador de lo que es petróleo y gas. Ucrania tiene una producción de trigo muy importante, y Rusia también. Entonces lo que estamos viendo primeramente es la subida de los precios de los commodities. ¿Qué son los commodities? Son mercaderías que se comercializan a un precio internacional, digamos que más o menos está fijado el precio internacionalmente. ¿Cuáles son los commodities? Bueno, soja, trigo, maíz, petróleo, el gas, el oro. Son, digamos estos productos que se comercializan, suben por diferentes cosas, ¿no? Pero suben, digamos, todos, y a la vez todo lo que son, digamos, mercados emergentes, empresas de mayor riesgo, caen en su valorización. Por ejemplo, tenemos que, bueno, como dije, Rusia es el segundo mayor productor de petróleo y de gas. Para que se den una idea de lo que subió, los contratos de futuro de petróleo subieron un 60%. ¿Qué son contratos de futuro? Pongámosle que Elías es productor y Dani es comprador, pero claro, no se compra de ahora para ahora, sino que pactan precios de acá a 4 o 5 meses. El precio pactado de 4 o 5 meses estaba un 60% de lo que estaba hace 2 días atrás. Después, bueno, ¿qué tenemos con todo esto, con la suba de los precios? Es que se acelera el proceso inflacionario mundial. Nosotros capaz que estamos acostumbrados a tener una inflación del 50%. ¿En serio? Sí, ya más o menos... ¿Vos decís que solamente el 50%? Bueno, eso fue el año pasado. Vamos a ver lo que pasa ahora. Pero, por ejemplo, Estados Unidos tuvo una inflación récord en 40 años del 7% anual, que para ellos es un montón. ¿Y qué pasa si sube
el trigo, la soja, todos los productos. Bueno, eso se ve repercutido en toda la economía mundial, porque, digamos, con la pandemia un montón de los países tuvieron que emitir dinero como para hacer ayuda social, asistencia, para todos los que quedaron afuera del ámbito laboral, y eso aceleró lo que es la inflación mundial. Estados Unidos estaba haciendo una jugada de ir aumentando las tasas de interés para sacar dinero del mercado y así poder frenar un poco lo que es la inflación. Todo esto lo tira, digamos, al demonio. Y la gran incertidumbre es hasta dónde dura esto, porque si vos tenés, digamos, no, esto dura un mes, bueno, entonces la gente, los mercados, sabe cómo jugar, pero al tener tal incertidumbre, digamos, no saben cómo hacer y se van a estos valores refugio, por ejemplo, como el oro. El oro que, por ejemplo, si vos comprabas oro hace 10 años, Sí. hoy perdés. ¿Por qué? Porque el oro es un valor refugio, o sea, cuando la economía está pujante, cuando la economía crece, la plata no va al oro, va a las empresas. ¿Por qué? Porque producen y ganan más. Pero si vos tenés empresas que no sabés qué va a pasar, si van a poder vender más, si van a incrementar sus ganancias, si van a poder producir, la gente que busca, bueno, busca refugio, ¿en dónde? En el oro. Inversiones seguras, cosas que sepan que no pase lo que pase, van a seguir teniendo valor. Claro, totalmente. Son más, digamos, son más estables en tiempos de incertidumbre. Y pero, ¿cuál sería? O sea, la incertidumbre mayor se da porque tienen, como que esperan que haya una mayor dificultad en la producción, en la comercialización, por ejemplo, del petróleo. Y bueno, por ejemplo, claro, digamos, Rusia, al ser el segundo mayor productor y exportador de petróleo y de gas en el mundo, dice, bueno, si yo tengo conflicto, o sea, voy a seguir pudiendo producir, me van a seguir comprando lo mismo que me compran. También hay sanciones económicas que se estuvo hablando que Biden intentó deslizar de que iba a hacer, como por ejemplo cuando fue la guerra en Irak, les embargaron todas las exportaciones que habían hecho y no le había llegado la plata de vuelta a Irak de todas las ventas que había hecho. Entonces, bueno, eso genera incertidumbre y la producción y la comercialización, digamos, de estas materias primas del mundo se puede ver afectada. Y sí, ahí lo que vos dijiste del commodity, yo te agrego algo, que eso se llama mercado de competencia perfecta. Y se llama así porque el producto es tan homogéneo, el maíz, Sí. la soja, acá y en cualquier lado que se produzca, que como no hay diferenciación, no, eso hace que si el precio de la soja en Brasil, por ejemplo, esté más arriba, no vendan nada, porque vos la podés comprar en Argentina un poquito más abajo y comprás el mismo producto. Digamos, para aplicarlo de una manera sencilla. Es el mismo producto que se comercializa internacionalmente. Claro, entonces son productos y dependen el valor y lo fluctuante de su valor de las cosechas, depende del nivel de producción, dependen de cosas muy muy primarias, digamos, ¿no? Y por ejemplo, cuando fue quilombo, que el barril de petróleo bajó tanto, ¿te acordás que Arabia Saudita lo había bajado porque había aumentado mucho la producción y había bajado el precio del petróleo y empezó a joder la economía de todo el mundo, Sí. ¿me entendés? Sobre todo la de Rusia, porque Rusia vive del petróleo y si vos le bajás el precio de lo que vive, le bajás el sueldo. Totalmente. ¿Me entendés? Digamos, en eso también hay jugadores muy importantes. Por eso me parece que las repercusiones se dan por la incertidumbre de lo que puede llegar a pasar con la resolución de este conflicto, pero también porque va a empezar a haber trabas para la comercialización. Y esto lo vimos y lo vivimos también en el ámbito laboral de todos los días. Cuando empieza a haber quilombo, por ejemplo, cuando se acabaron los contenedores, cuando había problemas, los contenedores son los que traen la mercadería, lo que lo transportan en los buques para hacer el comercio internacional. Los tipos en China te embarcan una mercadería, la metes adentro de un barco, ese barco trae un contenedor, que son esos rojos grandes que traen los camiones, y eso termina el barco en la aduana argentina, vos lo despachás, lo sacás de ahí y lo llevas a tu depósito. Ese contenedor había escasez. Cuando había escasez de contenedores, porque cuando empezó la pandemia, la mercadería estaba parada y no la mercadería estaba parada, no rotaba, los contenedores no volvían, no había contenedores vacíos, empezó a aumentar el precio de los contenedores, pero de una manera que no la podías creer. Como cada vez que se para algo. Y el flete varió, por ejemplo, de $2.000, que es lo que te sale traer una mercadería de China a Argentina, a $15.000. A ver, $2.000
El El contenedor. flete. El flete. El flete es el viaje. Claro, el viaje, poner tu mercadería en un contenedor de esos, en un barco que sale en un puerto de Shanghái o Sí. de China y llega a Buenos Aires. $2.000, $2.500, 3.000, iba variando por ahí. Ese era el costo que va a ver reflejado en los precios de los productos después, porque vos lo tenés que prorratear en lo que traes. Ahora, cuando empezó a haber problemas con los contenedores, ese precio fue a 15.000, a Una 15.000 locura. dólares. Y esos 15.000 dólares después lo tenías que repartir en el precio de los mismos productos que traía. Por ende, el costo de nacionalizar ese producto, de traerlo a Argentina, crecía y crecía el valor después de venta en la calle. Por eso digo, cuando hay trabas, cuando empieza a haber conflictos en la comercialización, también empieza a generar estos aumentos de precio en los productos y sobre todo en los primarios, que son los que después marcan el costo de los demás productos. Y sí, porque eso después se transforma en otros productos. Incluso también, o sea, viste que se empezó a decir de la soja peronita, de que sube el precio. Claro, pues nosotros somos exportadores de... Nos conviene que suba el precio. Nos conviene. Nos aumenta el sueldo como país, digamos. Claro. Pero el trigo... No nos aumenta el sueldo como país, lo que hace es que vos lo que vendas afuera, digamos, genere más rendimiento. Pero, digamos, la gente que está acá, ¿qué lo va a pagar? ¿A precios internacionales? O sea, los productos acá van a seguir subiendo, digamos, como suben los precios internacionales, o se van a poner retenciones acorde para que la gente, digamos, siga comprando los precios actuales o la inflación estipulada actual. O sea, que vos decís que la suba de precio internacional impacta positivamente, si se quiere, en las arcas públicas, porque el valor de la mercadería que vos vendés al mundo, que es tu ingreso, yo digo que tu sueldo, para hacerlo más sencillo, de lo que los dólares que te ingresan por la venta de los productos que vos tenés, al aumentar el precio, aumenta la cantidad de dólares que vos traes al país. Eso sería bueno. Ahora, como eso de base, es la base de lo que comemos nosotros, no sé si en la soja, pero sí en el maíz, en el trigo, en la carne, todo eso que empieza a tener un precio mayor para venderlo afuera, lo van a querer vender más afuera que adentro, más en un momento donde vos tenés que garpar y no tenés un dólar en el Banco Central. Ahora, es lo que pasa con la carne también, que te la quieren cobrar a los precios internacionales. Del lado de las arcas públicas sería algo positivo, del lado de todos nosotros, si no le ponen retenciones, que es, digamos, es un arancel que se pone para diferenciar el precio interno del externo, para que a vos la comida o la base de los alimentos se mantenga en un nivel de precio, te va a salir más cara el morfi. Eso es lo que está diciendo. Claro, no, y además que es una de cal y una de arena, porque decís, bueno, exportamos soja, trigo, entra más de ahí. Pero ¿qué pasa con el petróleo y el gas? La mercadería, ¿cómo se mueve? O sea, capaz que lo que aumentás, digamos, en recaudación de soja, trigo, maíz, después lo perdés en la importación de lo que es petróleo y gas. Esto que están hablando justamente me da un pie a mí, porque es un debate que se está dando a raíz de todo esto al interior del Frente de Todos. Primero y principal, con respecto a lo que decís, Nico, que algo que se ve afectado por el acuerdo con el FMI es los subsidios, que van a bajar los subsidios a las tarifas. Por ende, si como consecuencia de esto hay una suba en el precio internacional ya sea de la energía, estamos hablando que el acuerdo con el FMI va a costar incluso más caro de lo que ya nos va a costar. Entonces el Instituto Patria le están pidiendo a Guzmán que revea ciertas, como que ante cada anomalía ven la posibilidad de rever ese acuerdo y ser más rigurosos. Realmente no sé particularmente a qué se refieren con ser más rigurosos, porque se supone que Guzmán negocia para los argentinos, o sea, lo riguroso tiene que ser. Entonces, algo que tenía que mandarse al Congreso esta semana, se pateó para una semana después para ver si, en base a estos distintos condicionamientos que están sucediendo a nivel internacional, cómo se va a parar la Argentina respecto a este acuerdo con el fondo. Eso por un lado. Lo que a mí me llamó poderosamente la atención es cómo estamos todos de acuerdo que en todos los discursos políticos se habla que vivimos y existe una grieta donde hay dos polos totalmente opuestos que es muy difícil que se pongan de acuerdo en algo en común. Bueno, evidentemente esta crisis esta problemática internacional causó algo mágico, que todos de las dos orillas del río Bravo se pongan de acuerdo y salieron todos a repudiar el accionar de Putin. Yo le voy a leer unos tweets que tengo acá, por ejemplo, la Reta
que salió a decir que sobre la invasión de la Federación Rusa a Ucrania, finalmente el gobierno nacional acaba de pronunciarse en los términos que veníamos reclamando de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. O sea, el gobierno actuó como internamente ellos lo querían. Macri: los ataques a Rusia a Ucrania son una flagrante violación a la integridad territorial de una nación independiente. Massa: ¿cómo jugará Massa, no? Habrá salido a favor de... Siempre un panqueque Massa, de ¿no? Rusia. Le mandó mensaje a los dos para mí. Declaró de la embajada de Estados Unidos. Claro, pero cuando se trata de Estados Unidos ahí no es panqueque, tiene muy posicionada su posición. El ataque e invasión ejecutado por Rusia en las últimas horas constituye no solo uno de los hechos más graves de las últimas décadas, sino que además pone en peligro a todo pueblo ucraniano. Y por los últimos dos, Milei, alguien que es un outsider de la política, en esto coincidió con la casta, que le dijo que Ucrania bajo ataque en estos momentos agaciagos para el concierto de naciones democráticas del mundo, que se ve una vez más amenazado por el avance militar del autoritarismo colectivista, así lo llama Putin. Y por último, para mí esto es muy gracioso, sí. Miriam Bregman: no a la guerra en Ucrania, fuera las tropas rusas, no a la intervención imperialista de la OTAN. O sea, ni una cosa ni la otra, siempre en el Son medio. los dos iguales. Son los dos lo mismo. Acá lo que vemos es una homogeneidad respecto a la mirada internacional sobre este conflicto. Se posicionan claramente defendiendo los intereses de la OTAN, por ende de Estados Unidos, y repudiando el accionar de Putin. Lo que estaría bueno saber, conocer, es qué intereses inconfesables tienen nuestros mandatarios o que tienen que salir a hablar en pos de un lado del conflicto, ¿no? Estaría bueno que lo sinceren y lo digan. Y ahí tuviste la declaración, sobre todo que a través de Cerruti, ¿no? Que el gobierno se posicionó en contra también, en línea con lo que vos estabas diciendo, por eso todas esas declaraciones bancando la posición oficial del país, cuando, que no sería algo extraño, ¿no? Porque si vos decís, che, te tienen agarrado de las pelotas con el tema de la deuda y de la negociación con el fondo, no tenés mucho margen de maniobra. O sea, no es que uno lo banque, sino que se entendería, ¿no? Se entendería dentro de una lógica. Ahora, el problema, me parece, es la desprolijidad o esa forma de organizar o de entender la política exterior tan caótica, porque estuviste hace poco tiempo diciendo que al lado de Putin, que vos ibas a garantizar que a través de Argentina Rusia iba a tener su puerta de entrada a Latinoamérica. Entonces es como una cuestión tan contradictoria que hace que uno no tenga ni siquiera confianza de lo que se está diciendo y de los posicionamientos que estamos teniendo. No son posicionamientos firmes, sino que son posicionamientos que vienen de la rosca, ¿me entendés? Te apretan acá, decís una cosa, te apretan allá, decís otra, te dan mil millones. O sea, acá. lo que le conviene, en síntesis lo que le va conveniendo sí, a cada uno. pero no sé si nos conviene tanto ser tan caóticos, ¿me entendés? Porque vos tenés que tener como país un posicionamiento, ¿me entendés? Firme, internamente, digamos, trabajado en el frente de gobierno y también trabajado con la oposición, porque en definitiva es un posicionamiento de Estado, ¿no? Claro. O sea, bueno, tenemos esas dificultades, como hoy creo que vamos a tener un invitado capaz que le podemos hacer estas preguntas. Que le podemos hacer, igual es un tema largo para hablar y para supuesto, debatir. Y lo vamos a seguir desarrollando a lo largo de la semana. La semana que viene seguramente.